Entonces, el mensaje de Marcos viene para esta iglesia que tiene incertidumbre sobre el futuro. Y lo que llama la atención es que este mensaje no viene en la forma de una carta a las iglesias como las epístolas que vemos en el Nuevo Testamento, sino que viene en la forma de un relato de la vida de Jesús. Un relato que nos lleva a enfocar nuestros ojos en su vida. Y especialmente te vas a dar cuenta que Marcos tiene un énfasis en el sufrimiento de Jesús, en su misión, en su identidad, quién es Él y un llamado que nos hace a todos nosotros. De esa manera es que este evangelio fue escrito para que los que lo leyeran tuvieran una orientación, tuvieran una mirada con esperanza al futuro que viene delante de ellos, aunque ese futuro mismo no se vea muy claro, no se vea muy prometedor. El Evangelio de Marcos fue escrito para renovar nuestra esperanza, para renovar nuestra confianza. Y creo que este es el tiempo en que nosotros debemos precisamente afirmarnos en las verdades que este Evangelio nos va a mostrar. Es un tiempo urgente, donde más que nunca debemos escuchar estas noticias que nos trae Marcos y creerlas y ajustar nuestras vidas y moldear y empezar a edificar, a planificar de acuerdo a estas verdades del Evangelio. Así que vamos a ver hoy día quién fue Marcos, por qué escribió este libro, que es el más breve de todos los evangelios, y por qué lo escribió. Nos vamos a concentrar sobre todo en el primer verso. Pero antes quiero invitarte a orar una vez más. Señor, te ruego que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti para gloria tuya y para la edificación de nuestros espíritus. Amén. Amén. ¿Quién es Marcos? Ya dije que el autor del segundo libro del Nuevo Testamento, o este libro se conoce como el Evangelio de Marcos, pero ¿quién fue Marcos? ¿Realmente él escribió estas cosas? En ningún lugar del libro se menciona quién fue su autor. Y tampoco hay una mención alguna que sea una referencia clara para decir, fue Marcos. No se menciona el nombre de Marcos. Por ese motivo se han levantado muchas críticas y cuestionamientos acerca del autor, de la autoría de este evangelio. Muchos críticos modernos han dicho que no se trata de una persona, no es que un Marcos de carne y hueso realmente lo haya escrito, sino que más bien muchas personas aportaron experiencias, ideas, sus ideas preconcebidas acerca de Jesús, y que una persona compiló estos relatos de varias fuentes y lo compuso en este evangelio. Y esa fue la postura de muchos teólogos hasta bien entrado este siglo. Pero esa postura presenta un tremendo problema, porque si realmente tenemos ante nosotros una compilación de distintas perspectivas, de distintas opiniones, distintas experiencias y relatos, entonces este evangelio no tiene un valor histórico alguno, ¿no es cierto? No sería nada más que una colección de un grupo de personas que alguien podía estar imaginándose cosas de Jesús, o no necesariamente estar hablando algo que de verdad históricamente se cumplió o se hizo, sino más que nada historias que compilan un sentimiento. Por lo tanto, los que tienen esta postura dicen hay que leer el Evangelio de Marcos tratando de entender el sentimiento que quieren transmitir y no realmente como un libro histórico que realmente y de verdad está presentando hechos concretos. Por lo tanto, el verdadero Jesús podía haber sido un simple maestro, y más que nada sus simpatizantes elevaron la imagen de Jesús a calidad de Mesías, porque es lo que ellos anhelaban. Entonces estos relatos habría que entenderlos así. Esto es lo que proponen muchos teólogos y muchos maestros acerca de este evangelio. Un mensaje que tiene un contenido, un contenido moral, un contenido, un mensaje positivo, pero nada más que eso. No un relato fidedigno de hechos verdaderos, porque no fue Marcos quien escribió esto, muchas personas lo escribieron. Una linda historia con un lindo mensaje detrás, pero sin valor dogmático, sin valor autoritativo ni histórico.
pero gracias a Dios, recientemente se ha vuelto a analizar las evidencias que tenemos históricas, arqueológicas y especialmente en este último tiempo se ha hecho un análisis de la gramática, del texto mismo del Evangelio de Marcos, que nos ha llevado a tener una postura que vuelve a la postura original de los primeros siglos, la postura histórica respecto a este Evangelio, que yo creo que nos debe dar confianza. ¿De dónde proviene la idea de que fue Marcos el que escribió este Evangelio? ¿Y quién fue este Marcos? Bueno, antes de llegar a quién fue Marcos, primero analicemos de dónde viene esta idea de que fue un tal Marcos el que escribió este Evangelio. La evidencia que tenemos nace de la tradición histórica, que es muy fuerte y clara y señala que fue Marcos el que escribió este libro. Ojo, cuando hablo de tradición histórica me estoy refiriendo a una serie de documentos y de libros de autores primitivos de los primeros siglos. A los autores cristianos o históricos del primer siglo se le conoce como la tradición histórica o la tradición antigua, la tradición cristiana, que aportaron valiosa información acerca de los protagonistas y las vidas del cristianismo en el primer siglo. La referencia más antigua que tenemos, que señala a Marcos como el autor de este evangelio, proviene de un historiador de la iglesia llamado Eusebio. Eusebio fue obispo de Cesarea y escribió alrededor del año 300 después de Cristo. Ahora, quiero que prestes atención. Eusebio está citando a otro autor, mucho más antiguo que él, eh, un, un obispo que vivió en el año 140 después de Cristo, un obispo que se llamó Papías. Entonces, Eusebio, citando al obispo Papías, dice lo siguiente: Marcos se convirtió en el intérprete de Pedro. Escribió con precisión, aunque no en orden, todo lo que recordaba de las cosas que el Señor había dicho y hecho. Marcos no había sido uno de los seguidores de Jesús, pero sí siguió a Pedro. Por lo tanto, Marcos no se equivocó al registrar algunas cosas tal como las recordaba, porque tuvo cuidado de no omitir ninguna de las cosas que había escuchado. Eso es lo que dice Eusebio acerca del autor de este libro. Entonces, según eh, Papías, quien fue obispo de Hierápolis en el año 90, el autor de este evangelio obtuvo la información acerca de Jesús directamente de Pedro y lo escribió con mucho cuidado y con precisión. Existen otros documentos históricos, por ejemplo, hay un documento que se conoce como el Prólogo Antimarcionita. Este documento es del año 80 después de Cristo, es uno de los documentos más antiguos que existen, que también menciona a Marcos como el intérprete de Pedro y autor de este libro. Además tenemos el testimonio escrito del obispo Irineo de Lyon, que vivió en el año 180 después de Cristo. En un tratado, en un libro que escribió Irineo, que se llama Contra los herejes, él dice lo siguiente: luego de la muerte de Pedro y de Pablo, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, transmitió en sus escritos las cosas que Pedro predicó. Entonces, esta es la tradición histórica y la evidencia es muy grande para estas personas que vivieron en los primeros siglos del cristianismo de esta era, en los primeros siglos. Para ellos, Marcos fue alguien que trabajaba de manera estrecha y que aprendió de Pedro mismo todas las cosas, todos los eventos, las palabras de la vida de Jesús y lo escribió. Este evangelio fue escrito por ese Marcos, un discípulo muy cercano de Pedro, y obtuvo de él toda la información precisa acerca de la vida y las palabras de Jesús. Otro dato muy interesante que la tradición primitiva también ha identificado a Marcos como el autor de este evangelio es que también esta misma tradición lo identifica con un personaje de la Biblia,
un Marcos que sí aparece en la Biblia. Y aquí es donde se pone interesante la historia, porque en el Nuevo Testamento sí se nos presenta a un Juan Marcos en la Biblia. Conocemos a este Juan Marcos, quien vivía con su madre en su casa en Jerusalén. Voy a leerte el capítulo 12, verso 12 de Hechos, donde sale por primera vez este Juan Marcos. En el capítulo 12 de Hechos se nos relata cómo Pedro, por un milagro de Dios, salió de la cárcel, escapó de la cárcel. Entonces dice Hechos 12, 12, que Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Este Juan Marcos vuelve a aparecer más adelante en el mismo capítulo 12 de Hechos, en el verso 25, acompañando a Pablo y a Bernabé cuando ellos volvieron a Jerusalén. Hechos 12:25 dice, cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron a Jerusalén y se llevaron consigo a Juan, también conocido como Marcos. Y luego volvemos a ver a este Juan Marcos en el capítulo 13 de Hechos, donde lo vemos como ayudante de Pablo y de Bernabé, partiendo en el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Ahí dice, al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Entonces no está claro cuáles eran las funciones de Juan Marcos, pero sí está muy claro que en ese viaje él obtuvo una relación más íntima con Pablo y con Bernabé. Y salió con Pablo y con Bernabé a su primer viaje misionero con ellos, como asistente de misionero. Ahora, la historia de este Juan Marcos tiene un giro un poco triste, porque él no duró mucho tiempo como ayudante de misionero, porque luego de un tiempo de estar viajando con Pablo y con Bernabé, los abandonó para devolverse a Jerusalén, a su ciudad, junto a su mamá. En Hechos 13:13 dice que después de que zarparon de Pafos, después de haber ya viajado por mar, arribaron a Panfilia. Y allí, dice, Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Entonces, este Juan Marcos, que partió este viaje probablemente con emoción, con ímpetu, después de un tiempo de estar viajando, decidió que esto no era lo que a él realmente no era lo que él había pensado y decide abandonar a Pablo, abandonar a Bernabé y se regresa a su casa. Y seguramente esto afectó mucho a Pablo, porque cuando vemos en el Nuevo Testamento que Bernabé le vuelve a proponer un segundo viaje, Bernabé le dice, vamos Pablo, vamos a un segundo viaje misionero, llevémonos consigo a Juan Marcos. Bernabé, ojo, era pariente de Juan Marcos, entonces ahí tenemos otra relación. Bernabé propuso llevar de vuelta a Juan Marcos en este segundo viaje, pero Pablo en esta ocasión se opone rotundamente. Y hay una discusión entre Pablo y Bernabé. Todo esto está por si acaso en Hechos capítulo 15, desde el verso 37. Dice que Bernabé quería que Juan Marcos, también conocido como Marcos, los acompañara. Pero Pablo, dice, estoy leyendo Hechos 15:37, pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan Marcos se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre Pablo y Bernabé que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre y Pablo se fue por su cuenta solo. Entonces parece que las adversidades y las dificultades del trabajo misionero fueron demasiado para Juan Marcos y por eso él los abandonó. Y cuando Bernabé propone, llevémoslo nuevamente, Pablo dice, no quiero saber nada de Juan Marcos. Y incluso provoca fricciones y tensiones entre Bernabé y el mismo Pablo. Y estas son las menciones, esta es la última mención que tenemos de Juan Marcos en el libro de Hechos. Y no queda bien parado, queda como el causante de la división entre Pablo y Bernabé.
pero gracias a Dios, no es la última vez que se lo menciona en el Nuevo Testamento, porque en las epístolas volvemos a encontrar a Juan Marcos mucho más adelante en la historia, muchos años después. Y lo más interesante es que volvemos a encontrar a Juan Marcos, esta vez junto a Pablo, en Roma. Cuando Pablo escribe desde la prisión una carta a los colosenses, envía saludos de él, pero también de Juan Marcos. Y ahí vuelve a aparecer Juan Marcos, pero esta vez junto a Pablo en Roma. Colosenses 4:10 dice, los saluda Aristarco, mi compañero de prisión, lo mismo que Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ya han recibido instrucciones. ¿Qué instrucciones sería? Probablemente les estaba diciendo ahí, ojo, este es el mismo que me abandonó, probablemente ustedes tienen una mala referencia de él, pero ahora está conmigo. Y de hecho, el versículo 10, Colosenses 4:10, termina con Pablo diciendo, si Marcos va a visitarlo, recíbanlo bien. Entonces, todo indica que Juan Marcos, después del pasar de los años, volvió a ganarse poco a poco la confianza de Pablo. Y ya para los últimos años de la vida de Pablo, Juan Marcos estaba nuevamente con él, nuevamente ya con una confianza y gozando de la confianza de Pablo. De hecho, sabemos nosotros que las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo fueron las cartas a su querido amigo Timoteo. Él escribió ya sabiendo que pronto iba a morir y escribió estas cartas al pastor Timoteo. Y ahí en estas cartas, que son las últimas de Pablo, él vuelve a mencionar a Juan Marcos. En 2 Timoteo 4:11, Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí tenemos a Pablo diciéndole a Timoteo, por favor, cuando vengas a visitarme, trae a Marcos, porque lo necesito, porque es útil. Entonces este Juan Marcos, que había sido un inútil atrás, abandonando a Pablo, al final del ministerio de Pablo, para Pablo volvió a ser alguien muy apreciado, querido y útil. Así vemos en el Nuevo Testamento cómo se fue desarrollando la vida de este Juan Marcos. Él demostró un cambio radical con el tiempo, un crecimiento y madurez al punto de recuperar la confianza de Pablo. Al principio no comienza bien, comienza siendo la razón por la cual Pablo y Bernabé chocan y se separan, pero al final recupera la confianza de Pablo. Y la última mención que tenemos de este Juan Marcos en el Nuevo Testamento viene de Pedro. Pedro, en su primera carta, primera de Pedro 5, verso 13, él dice lo siguiente, él escribe a Roma, dice la iglesia que está en Babilonia, refiriéndose a Roma. Pedro utiliza la palabra Babilonia para referirse a la iglesia, a Roma, dice la iglesia que está en Babilonia, en Roma, y que fue elegida juntamente con ustedes, les manda saludos. Pedro está escribiendo desde Roma. Les manda saludos, lo mismo que mi hijo Marcos. Ahí vemos cómo en este texto Juan Marcos llegó también a ser muy importante y muy querido para Pedro. Pablo dice, Marcos me es de gran ayuda. Y Pedro dice, Marcos es mi hijo. Este hombre, Juan Marcos, que tuvo esta increíble trayectoria y quien trabajó y estuvo muy íntimamente cercano a los dos más grandes pilares de la iglesia cristiana, Pablo y Pedro, obtuvo de ellos el conocimiento acerca de la vida y de la enseñanza de Jesús. Y los historiadores, los escritores del primer siglo dicen que este Juan Marcos, que vemos aquí en el Nuevo Testamento, que trabajó con Pablo y con Pedro y con Bernabé, este Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos.
Entonces, a pesar de que estrictamente hablando, el Evangelio de Marcos es anónimo, el autor del Evangelio es anónimo, la tradición de la iglesia, la tradición primitiva, estos cristianos del primer, segundo y tercer siglo, para ellos no había duda de que era Juan Marcos, el Juan Marcos del Nuevo Testamento, que estaba íntimamente cercano a Pedro y a Pablo, el que escribió este testimonio de Cristo. A pesar de que él mismo no era un apóstol, como Juan y Mateo, que son los otros escritores de los evangelios. Tampoco era un historiador como Lucas, que también escribió otro evangelio. Marcos tampoco era un líder prominente en la iglesia primitiva, pero sí fue un colaborador, un ayudante valioso y cercano y reconocido por Pablo y por Pedro. Así que podemos decir con confianza que la evidencia histórica y narrativa es suficiente para afirmar que el autor del Evangelio de Marcos fue el Juan Marcos del Nuevo Testamento. Y eso es muy importante, porque entonces sí podemos creer lo que él dijo. Eh, Vamos al primer verso de Marcos. Ahí él dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este verso parece más un título. ¿A qué se está refiriendo Marcos? Llama mucho la atención el uso de la palabra principio, principio del Evangelio. Es la misma palabra que aparece en el primer verso de toda la Biblia, en Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Es como si Marcos estuviera diciendo o estuviera indicando que lo que viene a continuación se trata de un nuevo comienzo, de una nueva creación, del principio de todas las cosas. El primer comienzo fue cuando Dios de la nada creó todo. Él nos formó, existimos solamente porque Él nos creó. La vida proviene de Él. Pero Marcos ahora nos está apuntando a un nuevo comienzo. Y parece que aquí Marcos está apuntando a un nuevo acto creador, igual o superior al primer acto creador del Génesis. Una nueva creación, una nueva vida, un nuevo comienzo que tiene que ver con lo que Marcos llama el Evangelio, principio del Evangelio. Es un nuevo comienzo. ¿Qué quiere decir Evangelio? Evangelio quiere decir literalmente, la palabra Evangelio literalmente quiere decir buena noticia. Entonces este nuevo comienzo tiene que ver con las buenas noticias de Jesucristo. De Jesucristo. Evangelio significa buena noticia. Y esta palabra se usaba para describir muchas cosas, pero especialmente para actos importantes. Una muy grande y poderosa, anhelada, buena noticia. Y es por eso que el Evangelio de Marcos es tan relevante para nosotros hoy, queridos hermanos. Porque en estos días que nos ha tocado vivir, cuánta falta nos hace las buenas noticias, ¿no es cierto? Recibir buenas noticias. El mundo está sujeto a tantos dolores y sufrimientos y lo que hemos vivido estos últimos tiempos han sido constantes malas noticias, una tras otra. La fragilidad, el dolor humano se han hecho mucho más evidentes. Marcos nos tiene una buena noticia, la mejor noticia. Él dice que la buena noticia, el principio de esta buena noticia es Jesús, el Hijo de Dios. Este es el principio de las buenas noticias de Jesucristo, acerca de Jesucristo. Lo que Marcos está diciendo, un nuevo comienzo viene, una nueva creación. Nuevamente Dios está irrumpiendo en la historia, proveyendo vida, salvación para todos los hombres a través de Jesucristo, a través de Jesucristo. Este libro es para mostrarnos en cada versículo, en cada página, la verdad acerca de la buena noticia de Jesús. Queridos hermanos, Juan Marcos escribió este testimonio
de la más grande, la más importante y más necesaria buena noticia que necesitamos y que podemos recibir como humanidad. Él terminó esta obra, él terminó de escribir alrededor del año 70 después de Cristo. Hay buenas evidencias para concluir de que él terminó de escribir este relato, el Evangelio de Marcos, alrededor del año 70, estando en Roma. Recuerda, él vivía en Roma, en un periodo muy complicado históricamente hablando, porque en el año 64 después de Cristo, en Roma, donde vivía Juan Marcos, sucedió un fuego devastador que arrasó a Roma. Más de la mitad de esta gran ciudad, que era una de las ciudades más grandes del mundo en la antigüedad, más de la mitad de la ciudad se destruyó por ese incendio. Y surgieron fuertes rumores de que el que originó este incendio fue el emperador de esa época, el emperador Nerón, que él había iniciado este incendio deliberadamente. Y existen varios testimonios históricos que señalan que fue Nerón el que escribió. Pero lo que dice la historia es muy interesante, que Nerón intentó desviar la atención y culpar del incendio a los cristianos. Voy a leerte lo que escribió un historiador romano. Este no es un historiador cristiano, es un historiador romano que escribe, de hecho, te vas a dar cuenta de forma negativa y despreciativa acerca de los cristianos. Este historiador se llama Tácito. Tácito dice lo siguiente: nadie podía ahogar, él está hablando acerca del fuego que consumió Roma, y dice, nadie podía ahogar el escándalo ni disipar la creencia de que el fuego se originó en una orden. Alguien lo ordenó. Por lo tanto, para erradicar el rumor, Nerón buscó culpar a unos sustitutos quienes ya eran una clase de personas que eran aborrecidas por sus vicios y a quienes la multitud tildaba de cristianos. A ellos, dice Tácito, Nerón los castigó con la crueldad más refinada. Cristo había sufrido la pena de muerte en el reino de Tiberio por sentencia del procurador Poncio Pilato. Y la perniciosa superstición de estos cristianos se frenó solo por un momento, para luego estallar una vez más, no solo en Judea, sino en la capital misma, dice Tácito. Y luego Tácito detalla los castigos que Nerón diseñó para castigar a estos supuestos incendiarios, a los que prendieron fuego a Roma. Continúo la lectura. En primer lugar, se arrestó a los miembros confesos de esta secta. Luego se condenó a un vasto número de ellos, no tanto por el incendio premeditado, sino por el odio a la raza humana. Los cubrían con pieles de bestias salvajes y los lanzaban a los perros para que los despedazaran hasta morir. O los ataban a cruces y cuando la luz del día declinaba, los quemaban para que sirvieran como antorchas en la noche. Nerón mismo ofreció sus jardines para este espectáculo y ofreció una exhibición también de esta crueldad en su circo. En consecuencia, a pesar de una culpa que se había ganado el castigo más ejemplar, surgió también entre el pueblo un sentimiento de compasión, ya que daba la impresión de que no estaban siendo sacrificados por el bienestar del Estado, sino por la ferocidad de un solo hombre. Esto lo escribió Tácito en los Anales de la Historia, capítulo 15, verso 44. Este es el contexto en el que Marcos escribió este libro. Él vivía en Roma, él presenció el fuego y luego él presenció cómo Nerón, para librarse de las acusaciones de que él había incitado este fuego, de que él había dado la orden de prender fuego a Roma, lo culpó en los cristianos y diseñó toda clase de castigos y de formas horribles para que ellos murieran. Juan Marcos escribió, por lo tanto,
a una iglesia que estaba en persecución, en sufrimiento y con una constante amenaza de muerte y con incertidumbre al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar este año que viene a continuación? ¿Te das cuenta por qué también nos habla a nosotros? Este mensaje es todavía relevante para nosotros. Y lo que me llama la atención es que Juan Marcos no escribió una carta para decir, hermanos de la iglesia de Roma, cobren ánimo porque el Señor ha triunfado, sino que él escribió un relato de la vida de Jesús y les dice, aquí hay un nuevo comienzo, un nuevo principio. Aquí vienen las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para aquellos que estaban experimentando dolor en la vida, inseguridad por su bienestar, Juan Marcos les dice que hay buenas noticias. Hay buenas noticias en Jesucristo. Así que hermanos, quiero partir con este primer sermón, este primer domingo del año, también recordándote a ti que hay buenas noticias en Jesucristo. A pesar de que quizás este año tampoco sea favorable, tampoco hayan buenas noticias alrededor de nosotros, de que no hayan buenas noticias en el mundo, de que no hayan buenas noticias en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno social. Juan Marcos y Dios a través de Juan Marcos nos está recordando, hay buenas noticias para ti y para mí en Jesucristo. ¿Cómo enfrentar entonces este nuevo año y las incertidumbres que vienen con este nuevo año y con la pandemia todavía proyectando sus sombras sobre este nuevo año? De la misma manera que Marcos y la iglesia de Roma enfrentaron las circunstancias que les tocó vivir. De la misma manera que cientos y miles de cristianos enfrentaron tiempos de dificultades, de incertidumbre y de dolor y de persecución a lo largo de la historia, poniendo nuestra confianza en Jesucristo, recordando que hay buenas noticias. La buena noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, vino para morir por nuestros pecados, para darnos perdón y salvación, debe ser la noticia en la cual nosotros nos enfoquemos, la noticia en la cual nosotros nos proyectemos, la noticia sobre la cual nosotros planificamos. Así que te animo a recordar esto. Te invito a orar. Si es que has estado experimentando incertidumbre, dolor, tristeza, preguntas que todavía no tienen respuesta en tu mente acerca de tu trabajo, acerca de tu salud, acerca del futuro, quiero invitarte a que hoy en oración pongas esas cargas, pongas ese pesar, esos sentimientos, esas preocupaciones a los pies de la cruz y te quedes con la buena noticia del Evangelio. Ojo, no estoy diciendo que esto no quiere decir hacer la vista gorda, hacer como que nada va a pasar. Vamos a tener que enfrentar estas incertidumbres. Vamos a tener que pensar en el mañana y planificar. Pero no dejes que estas incertidumbres te quiten el gozo de la buena noticia del Evangelio. Así que este es el momento para decirle al Señor, Padre, sé tú quien lleva mis cargas. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque en medio de las circunstancias más difíciles y aterradoras, tus hijos y tus hijas a lo largo de la historia han encontrado esperanza, han encontrado paz y han encontrado fuerzas para volver a vivir, volver a levantarse un día más, volver a trabajar, volver a testificar de Cristo, volver a hacer las funciones de papá, de mamá, de hijo, de trabajador, lo que sea,
vivir la vida de tu mano. Gracias, Señor, porque a lo largo de la historia tú has sostenido a tu pueblo con esta buena noticia del Evangelio. Te rogamos que hagas lo mismo por nosotros, que nos sostengas y que nos ayudes a ver este nuevo año que ya partió, con esperanza. No una esperanza en algo ilusorio. No tenemos una esperanza en una fábula, en buenos deseos o en buenos sentimientos solamente. Tenemos una esperanza que proviene de la verdad del Evangelio, del hecho histórico y real que Jesús vino a este mundo. Nació, vivió, predicó el Evangelio, murió en una cruz y resucitó. Padre, permítenos, Señor, mirar el futuro con el Evangelio en nuestros ojos, en nuestra mirada, en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.